La experiencia cercana a la muerte que estamos a punto de conocer tiene la particularidad de ser una muy bien documentada por haber ocurrido en el Hospital Italiano, un hospital muy importante de Argentina, y es una de esas innumerables experiencias que suelen quedar olvidadas o al menos ocultas en el ámbito hospitalario, o simplemente quedan como curiosidades, como cosas de familia. Sin embargo, en los tiempos que corren, afortunadamente, podemos enterarnos de casos como este, que es uno entre miles bien documentados, y seguramente estamos hablando de cientos de miles o tal vez millones que nunca serán conocidos por quedar en el ámbito de lo privado. Esto es normal, pero tenemos la fortuna de que casos como el que sigue están disponibles para que podamos así conocerlos y entender que estos sucesos son una parte integrante de nuestra vida, a pesar de que no se nos habla lo suficiente sobre ellos. La persona que vive esto es de nombre Fernando González. En ese entonces, cuando él habla de su caso en el mes de mayo del año 1991, tenía 66 años. Él estaba jubilado después de haber hecho una vida laboral como industrial. Este hombre llevaba una vida un poco despreocupada en lo que respecta a su salud. Él diría que en ese entonces fumaba mucho, tomaba una cantidad excesiva de café y no llevaba una vida además precisamente tranquila. Y en el año 1982, producto de algunos dolores en el pecho, él accede a que se le haga un electrocardiograma en el hospital municipal. Luego de hacerse estos estudios, él diría que sale con un amigo a tomar algo por allí para hacer un poco de tiempo esperando los resultados, y al volver por esos resultados, él comenta que prácticamente se le abalanzan encima una enfermera y un médico, él de apellido Kogan, y es cuando se entera de que lo habían estado buscando a ver si todavía estaba allí. Se había generado cierto nerviosismo entre los profesionales porque tenían los resultados y el electrocardiograma mostraba lo que define como un verdadero desastre. Fue nada más encontrarlo y el médico se dispuso allí mismo a tomarle el pulso para llevarse la nada agradable sorpresa de que estaba teniendo alrededor de 300 latidos. El doctor Kogan entonces pide a gritos una silla de ruedas y no le permiten a el señor González ni siquiera mover un párpado. Y en sus palabras él diría: francamente yo pensé que este está en curda, haciendo uso de un término argentino que básicamente quiere decir que él pensó que el médico estaría borracho. Y él dice: porque no sentía nada de nada. Cuando quise darme cuenta, ya me habían metido en una ambulancia y me estaban llevando al Hospital Italiano, que es un lugar mucho más especializado. Apenas llego, veo que me estaban esperando ya 4 médicos jóvenes, y recuerdo que uno de ellos era una persona negra, negro mota, cosa aún en esa época bastante infrecuente en Argentina, porque prácticamente no había personas de color en esos años. Y como yo no me sentía para nada mal en ese momento, no paraba de hacer bromas, de embromar con ellos, como decimos aquí, porque no sentía nada. Entonces me hacen un estudio de urgencia casi de inmediato, y mientras me lo hacían, este médico negro les dice a los otros: che, pero este tiene las coronarias podridas.
usando ese término un poco en broma, un poco en serio. Y él dice que dijo: me acuerdo que lo miré, así acostado como estaba, y le dije: mirá, yo nunca fui racista, pero a partir de hoy tené cuidado si te encontrás de frente con un Ford Falcon blanco, porque soy yo y te voy a pasar por arriba. Todo en tono de broma, por supuesto. Estábamos bromeando. Tal vez bromeaban también conmigo para aliviar un poco la situación, porque yo no sabía de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente, yo ya estaba internado en la unidad coronaria y pasa de visita el doctor Liotta, que entonces era uno de los médicos más importantes, de los capos del hospital italiano. Entonces Liotta me ve y me dice: bueno, mañana le vamos a hacer una operacioncita. Yo no entendía nada. Poco después pasan los médicos más jóvenes y me preguntan si escucho bien, si puedo hablar y cosas por el estilo. Yo les digo que sí, porque estaba normal. Me revisan ahí mismo y yo sigo sin sentir nada, pero me doy cuenta de que algo estaba pasando. Siento un nerviosismo a mi alrededor. Me destapan y se mueven todos de una manera que no parecía muy natural. Estaban hablando y se movían rápido. Y uno de los médicos entonces dice: ponele la máscara. Y otro escucho que dice: encremale bien el pecho, ponele mucha crema. Esto fue lo último que escuché. Después, lo único que recuerdo es ver todo negro. Sin lugar a dudas, lo que estaba ocurriendo con este señor es que los médicos habían advertido que González estaría a punto de sufrir un paro cardíaco. Su pulso, su presión y todos sus signos vitales probablemente deberían estar cayendo, y la máscara obviamente era la de oxígeno. La crema a la que se refiere el otro médico es indudablemente una preparación que se usa para el choque eléctrico, para la desfibrilación, porque las paletas que se usan para transmitir la electricidad, con su descarga pueden hacer que el corazón vuelva a funcionar cuando hay una parada cardíaca, y a partir de esos momentos, alrededor de González, algo comienza a ocurrir, ya sea dentro de él o fuera de él o en otra dimensión. Obviamente no lo sabemos. Luego él contaría lo que sigue. Todo negro. Lo que veía era todo negro. De repente, esa negrura cambió. Cambió por una luz impresionante, como yo no había visto en mi vida. Todo se iluminó por completo con esta luz increíble, porque era muy brillante, pero sin embargo no enceguecía para nada. Y al ver esto también comienzo a ver muy lejos un puntito que comienza a acercarse poco a poco. Yo hasta ese momento no distinguía nada. No podía saber qué era eso que se acercaba desde tan lejos. No sentía miedo, ni siquiera curiosidad. Lo que sí sentía es una paz muy, muy grande, como si fuera una enorme comodidad. No sé si soy claro, pero tampoco sé cómo explicar eso que sentía. Era algo hermoso, eso sí. Y el puntito se fue acercando hasta estar enfrente mío. Este puntito que se venía acercando resultó ser una mujer de una belleza fenomenal, una hermosura que, sobre todas las cosas, lo que más reflejaba era
una gran sensación de pureza. Ella vestía una especie de manto o de vestido largo, como una especie de túnica. Su pelo era muy corto, de color moreno, y entonces ella me sonríe. Y esa sensación de paz que yo tenía se hace en ese momento con su sonrisa aún mucho más grande. Y me habló. Me dijo con voz muy dulce: Fernando, estoy acá porque he venido a buscarte. Puedes quedarte tranquilo porque vas a estar mucho mejor. Yo en esos momentos seguía sin sentir miedo. Sentía esta paz indescriptible. Además ella era muy dulce, pero en un punto yo tengo un leve contacto con su cuerpo, en realidad con su ropa. Le rocé apenas una manga de esas vestiduras y ahí sí sentí una sensación de frío terrible que me invadió por completo. Y por alguna razón, al ocurrir esto, parece que algo cambió. Fue como si hubiera tocado hielo, pero esta mujer hermosa y dulce, que me llenaba de paz, sin dejar de sonreír, de repente me dice: no es este el momento. Vas a acompañarme, pero en otra oportunidad. Ya nos veremos. Ella no me explica nada más, no me dice nada más. Solamente, así como vino, se fue, hasta volver a ser solo un puntito a lo lejos, en medio de esa luz impresionante, y enseguida toda esta luz comienza a desvanecerse. Para este punto, al señor González ya le habían sido aplicados los desfibriladores más de una vez. Estaba en paro cardíaco y el choque eléctrico vuelve a recorrer todo su cuerpo, mientras los médicos se mantenían a una distancia prudente y, afortunadamente, su músculo cardíaco comienza nuevamente a reaccionar. Una señal débil aún, pero allí estaba, respondiendo. Él dice entonces: estaba muy confundido, me sentía mareado, no sabía bien qué es lo que estaba ocurriendo, pero empiezo a sentir alrededor mío todo ese gran alboroto, un alboroto que hasta ese momento me sonaba lejano, aunque estaba ocurriendo allí mismo. Recuerdo que lo siguiente es que alcanzo a escuchar que alguien dice: dale otro golpe, que nadie lo toque, sepárense de la cama. Y enseguida me aplican algo sobre el pecho y siento un dolor que quema y un sacudón que me levantó de la cama como si fuera de trapo. Y otra voz escucho que dice: vuelve, vuelve, vuelve. Yo estaba muy aturdido, me ardía el pecho y recuerdo que abrí muy despacio los ojos y empecé a ver a un montón de gente alrededor, muy contentos, y es que la resucitación cardíaca había hecho efecto. Al día siguiente me operaron, fue el doctor Daniel Braco, un excelente cardiocirujano. Entonces el doctor Braco le practica la operación de bypass, la cual también fue justamente desarrollada aquí en Argentina. Y esta operación afortunadamente es un éxito. Entonces él vuelve con esta experiencia que lo transforma profundamente. Esto que le ocurre tiene lugar mientras hay una parada cardíaca total y se suma a muchos casos que casi siempre, pero afortunadamente cada vez menos, quedan en ese ambiente de esas cosas que pasan habitualmente
a veces mucho más habituales que en otras, o que se hablan a veces mucho más dependiendo de los profesionales de la salud. Algunas veces ellos son más abiertos, otras prefieren callárselo, pero se suma a este tipo de casos en los cuales la persona, si bien no llega a vivir tal vez una experiencia cercana a la muerte, de las que hay una riqueza visual mucho más amplia, más importante, sí que son profundamente transformadoras porque la persona tiene un cambio interior muy grande, en el sentido de que se dan cuenta que pueden estar conscientes, vivos, para decirlo claramente, sin necesidad de que su cuerpo físico lo esté. Estas personas sienten muy claramente que no están en el cuerpo físico, en el mundo material. Comprenden, de hecho, que han pasado a otro tipo de realidad en la cual siguen vivos y que en general entienden como algo maravilloso. Esta sensación de calma profunda, indescriptible, de serenidad y de amor, siempre está presente en estos casos, o prácticamente siempre, y suelen verse acompañados de personas amadas, conocidas anteriormente, o, como en este caso, de entidades que aparentemente están allí justamente para darles esa bienvenida, esa necesaria guía en ese nuevo paso que están dando, en ese camino que más que muerte es una parada, una etapa en este camino de eternidad que en realidad es la vida. Y para algunos médicos es fácil hablar de todo esto, pero para otros es más complicado. Y paradójicamente se da esta situación en la cual los médicos, cuanto más increíble es la experiencia, cuando por ejemplo hay factores que comprueban que la persona ha visto cosas que es imposible que vean, de hecho, cosas que pueden estar fuera o muy lejos incluso de la sala de operaciones, la persona conoce y sabe como si realmente hubiera estado fuera de su cuerpo, se hace más difícil aún para estos profesionales el tener que hablar de estas cosas, porque se enfrentan a una primera incredulidad que choca de forma directa con sus títulos, con su rol de científico. Una persona que conoce sobre biología, sobre el funcionamiento del cuerpo humano y sus sistemas, lógicamente tiene grandes dificultades para tener que hablar de estas cosas, porque estamos siendo básicamente testigos de otro tipo de realidad, de algo impensable para una mente puramente materialista, que es que la conciencia pueda estar libremente fuera del cuerpo, continuar conservando su individualidad cuando los sistemas cerebrales ya han dejado de funcionar. Así que este caso es uno de esos tantos, un caso de esos que se callan pero que cada tanto, cada cierto tiempo surgen y que es muy importante que sean compartidos y conocidos, porque esto es algo muy habitual para personas que se enfrentan día a día con estas situaciones de riesgo de muerte. Suele ser habitual que las personas que vuelven en cierto porcentaje estén hablando de estos hechos y muchas veces son del todo inexplicables desde el punto de vista meramente científico. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.